¿Cómo afectan los problemas económicos en la diabetes? Lo vas a ver en este vídeo. Empezamos. Hoy en principio quiero hablarte de un tema muy interesante, que es los problemas económicos en la diabetes. Realmente, muchas personas, esto no se dice mucho, es como un gran tabú, y muchas personas realmente no saben que la diabetes ataca de forma más fuerte y frecuente a las personas con un peor estatus socioeconómico. Y con peor estatus me refiero a personas que económicamente pues están en una peor situación. Y esto se depende por varios factores. Lo primero que tenemos que tener claro es, esto es una opinión, es que conocemos a gente que normalmente, la gente que menos dinero tiene más diabetes, o realmente hay datos pues más tangibles. Y sí, claro que hay datos más tangibles. Vemos estudios epidemiológicos en los que pues a peor capacidad económica, más índice de diabetes. Entonces, esto puede ser por muchas cuestiones, es muy multifactorial, pero lo primero que tenemos que tener claro y mirar, lo que tienes que tener en consecuencia es que cuanto más problemas socioeconómicos tienes, hay muchos factores que te van a influir directa e indirectamente en la diabetes. Y quería hacer este vídeo también para conocer un poco vuestra opinión y que hablemos como amigos. Esta sección es un café con enol, un café sin azúcar, por favor. Y bueno, aquí estoy tomándome un café, entonces siéntelo así, siéntelo como que me estoy tomando un café contigo y que estamos hablando pues más de tú a tú, ¿vale? No es como un vídeo más académico y tal. Entonces, entiende que realmente lo que no se cuenta es que si tú tienes problemas económicos, tienes un problema añadido que no te están diciendo directamente, pero que tienes un problema añadido con tu diabetes. Y hay veces que dependiendo del lugar en el que vivas, ese problema añadido es menor o es tremendamente mayor, ¿vale? Entonces, entiende que si tienes mucho estrés, tienes un problema añadido en tu diabetes. Entiende que si tienes pocos recursos, tienes otro problema añadido. Y mirad, te voy a explicar por qué. He conocido casos, sobre todo casos cercanos últimamente, en el que los problemas económicos son un problemón. Por ejemplo, casos de Estados Unidos, casos incluso de algunos países como en Argentina y como en otros lugares donde tienen que financiarse algunos medicamentos, no todos, pero algunos, y hay personas que aunque estemos en el 2022, tienen que pagarse la insulina. Entonces, yo he conocido casos, personas que me han dicho textual, Enol, sí, es que este mes no me he puesto insulina y por eso tengo la glucosa más alta. Y no me he puesto insulina porque es que está muy cara y no puedo pagármela. Uf, estamos hablando que hay gente que no tiene financiado todos los tratamientos. O sea, esto es muy heavy. Y esto está pasando en el mundo real. Y sobre todo, pues, este tipo de personas pues tienen un problema gordo, al final gordísimo, porque no pueden llevar a cabo ese tratamiento que necesitan y al final pues van a tener glucosas más altas y peor pronóstico por una circunstancia que no depende directamente de ellos. Entonces, que no te financien tu medicación. Entonces es algo muy complicado. Luego, ¿qué más cosas hay aquí relacionadas? Que es que al final la demanda de insulina, pues estamos viendo que hay un problema porque debido a la vacunación masiva que hemos hecho, pues con más criterio o con menos en todos los países del mundo por la situación que hemos vivido, que ha sido tan difícil. ¿Qué pasa? Que el aumento de vacunación pues siempre conlleva un aumento de enfermedades autoinmunes en general y de diabetes tipo 1 en particular. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que está viendo es que algunas industrias, sobre todo hay la fabricación de insulina, pues requiere mucha más demanda, va a requerir en estos tiempos, y esto al final pues va a hacer que van a aumentar los costes, y esto en personas que tengan que costeárselo pues va a ser un problema, y en personas que se lo demande su propia seguridad social y que tengan todo el tratamiento disponible, pues bueno, no será tanto problema, será problema del país que tiene que pagar, pero no directamente del ciudadano. Entonces, esto por un lado. Y luego, aparte, el tener pocos problemas económicos. Esto es algo que yo he vivido de forma muy puntual, pero no puedo hablar con todo el corazón en ello, porque yo no he pasado circunstancias de pobreza.
y de no tener alimentos, como sí han pasado otras personas. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí es, somos conscientes que realmente cuando tenemos una situación de problemas económicos severos, o sea, cuando hay problemas económicos grandes, más allá del si tengo dinero para comprar alimentos, si no tengo dinero para comprar alimentos, más allá de todo eso, tenemos que entender que pocos factores hay más estresantes y más angustiantes y más depresivos que el tener realmente problemas económicos severos. Esa incertidumbre de no saber, de vivir al día, esa incertidumbre de no saber si voy a poder comprar alimentos, de no saber si voy a poder pues mantener a mis hijos, de no saber si voy a poder mantener X cosas, son factores sumamente estresantes y son factores que aumentan mucho la mala alimentación, que aumentan mucho el consumo de productos ultrapalatables, ultraprocesados, de productos que no nos convienen. Entonces me gustaría que compartieras en el chat, que compartieras aquí abajo, si realmente te ha pasado esto, si has pasado problemas económicos alguna vez en tu vida y has notado como que tu alimentación se empobrecía muchísimo en el sentido no solo de comer más barato, por tener que comer más barato, sino por el hecho de tener mucho más antojo y más ansiedad por alimentos que no te convienen. Entonces, voy a dejar un minutito para que me compartas en el chat si tiene sentido lo que estoy hablando o si tú no lo has vivido así. Pónmelo en el chat, te leo. ¿Por qué pasa esto principalmente? Mira, tienes que entender que más allá de la comida, ¿vale? O sea, está claro que comer comida basura, comida chatarra que dicen en algunos países, es muy barato. Es barato. Alguna. Bueno, hay comida basura que encima es caro, ¿no? Que eso ya es el colmo. Pero hay mucha comida de mala calidad que realmente, pues, hay mucha comida de mala calidad que es muy barata, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Más allá de eso, lo que tienes que entender es que cuando tú estás mal, o sea, cuando tú estás muy mal, no solo estoy hablando económicamente, sino anímicamente. O sea, el tener problemas económicos a veces te destruye el autoestima, si sobre todo si has venido de una situación más favorable y de repente te has quedado sin trabajo, te han cerrado el negocio, te ves jodido, te ves fastidiado y encima con diabetes, que tienes que pagarte las medicinas y encima con la incertidumbre de si vas a tener problemas y de todo esto. Pues todo eso te angustia muchísimo, o sea, te destruye la autoestima, te sientes menos persona. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto inconscientemente te hace crear una bola en tu sistema de que estás alimentando todo el rato, en el que sientes como que tu vida es menos buena que la vida de otras personas. Dicho en plata, no sé si lo has sentido así, pero dicho en plata, que muchas personas sienten que su vida es una mierda. Perdón la expresión, pero muchas personas sienten eso. Y eso, ¿qué es lo que hace? Pues que inevitablemente tú intentes o inconscientemente compenses esos pensamientos de mi vida es una mierda, me quiero olvidar de todo lo que estoy pasando y todo lo que estoy viviendo, y al final tu cerebro te lleva a productos ultrapalatables, productos que sean sumamente placenteros, productos que cuando te los comes te hacen los ojos chiribitas. Son productos normalmente muy calóricos, muy altos en grasas de mala calidad, sobre todo procesadas, muy altos en hidratos de carbono y en azúcares, que tienen ese combinado. Y luego también mucha sal, o sea, tienen mucha sal, muchas calorías, muchos hidratos refinados, muchas grasas de mala calidad. Difícil, que es una bomba, y lo que ocasiona es que al final tú coges y tapas tus emociones chungas, lo mal que lo estás pasando, y te refugias en esos alimentos que son ultrapalatables, que en el momento te hacen sentir bien, te dan placer, pero que cuando lo acabas es un arma de doble filo y te sientes mal, sientes culpa y sientes que tu vida es todavía más miserable, si cabe. Entonces, al final tenemos que entender que al final estamos poniendo parches a todo, ¿no? Y si te está pasando esto, o sea, el problema no es
cuando, cuando vas al médico y dices, no, esto es más allá que hambre emocional, ¿vale? Esto es, pues, atracones y abusar de alimentos sin poner límites por tu estado emocional malo, ¿vale? Entonces, tú tienes que entender que cuando te pasa esto, que realmente cuando se te escapa la situación así y se te está yendo de las manos y pierdes un poco el control, tienes que entender que el hacer una dieta es un parche, que el hacer un ejercicio concreto es un parche, que tomarte metformina 850 en vez de 500 es un parche, que realmente el problema que tienes que gestionar no es cuando vas a la consulta y te dicen, uy, sí, come menos y muévete más. No, o sea, está claro que si has engordado mucho a nivel visceral y que llevas una mala dieta, está claro que tienes que mejorar eso. Pero la cuestión no es lo que estás haciendo, que es comerte un bollo, comerte un donus, comerte algo que no debes, comerte, bueno, no hay alimentos malos en sí mismos, pero en definitiva, darte un atracón de algo que sabes que no es bueno para ti. Ese no es el problema. El problema real es, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Y si la razón por la que estás haciendo eso es porque estás hasta aquí, porque no puedes más, porque te caen palos de todos lados, y no tienes dinero y te sientes mal porque no mantienes bien a tus hijos, porque no tienes para hacer la compra, porque todo es una angustia para ti, porque tienes incertidumbre por lo que va a pasar mañana, pues joder, eso es lo que hay que resolver. Esa gestión de la situación. Y hacer las cosas que estén en tu mano para llevarlas a cabo. Y si estás esperando a que el gobierno solucione tus problemas económicos, pues yo te diría que no esperes tanto. Que no esperes tanto de ellos. Yo no confío en que solucionen nuestros problemas. Entonces, tendremos que pensar qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no podemos hacer para mejorar esa situación si realmente tengo un problema económico. Porque mira, yo sé que hay veces que te sientes un poco culpable, ¿no? Y llega un momento que empezamos aquí en España, por ejemplo, ahora está habiendo mucha inflación. En países como Argentina hay una inflación enorme. El otro día he hablado con un hombre de México, que es biólogo, y me dijo que ha habido este año una inflación en esta semana impresionante. Entonces, entiende que hay veces que nos hacen creer como que es culpa nuestra, ¿no? En el sentido de, no, es que claro, tienes que ahorrar más, tienes gastos inútiles. Y vale, puedes tener gastos inútiles, pero no me jodas. No me jodas. Si tengo el mismo sueldo desde hace 10 años y la vida se ha puesto un 40% más cara, pues me estás robando dinero en mi cara. O sea, ¿qué ahorrar? El problema no es ese. El problema es que si tú tenías 1.000 euros en el banco, pues que hoy en día, aunque te digan que sigas teniendo los 1.000 euros, realmente no tienes 1.000 euros. Realmente tienes mucho menos, porque con esos 1.000 euros puedes comprar muchas menos cosas. Puedes comprar menos servicios, menos comida, menos alimentos, menos masajes, menos lo que te dé la gana, pero puedes comprar menos cosas. Entonces, realmente muchas veces tenemos la sensación de que tenemos que ahorrar, hay que ver, tengo que ahorrar mucho, recortar gastos, soy un desastre, hay que ver lo derrochador que soy. Cuando no nos estamos dando cuenta que el problema es que la vida se ha puesto más cara y nosotros no tenemos la capacidad de ganar más dinero. Entonces, esto es como perder peso, ¿vale? O sea, esto es como perder peso, ¿no? La gente empieza a hacer dieta y dice, sí, es que claro, engordo porque como mucho. Y entonces te empiezas a quitar cosas y empiezas a hacer dietas más restrictivas, ¿no? Y llega un momento que dices tú, joder, pero ¿ahora qué hago? Ya no pierdo peso y ya me he quitado todo. Me he quitado la patata, me he quitado el arroz, me he quitado el pan, me he quitado el brócoli, me he quitado la mantequilla que le echaba al apio cuando lo salteo en la sartén. Joder, ya no me puedo quitar más cosas. ¿Qué coño hago? Claro, porque ahora estás en el punto que ya te lo has quitado todo y ya no puedes recortar más. Lo único que puedes hacer para seguir progresando en tu pérdida de peso es gastar más calorías, aumentar tu movimiento y tu entrenamiento para poder seguir perdiendo peso y avanzar por otro lado. Pero no puedes seguir recortando porque vas a tener disfunciones hormonales, porque no puedes dejar de comer, ¿vale?
Entonces, con esto pasa lo mismo. Llega un momento que dices, vale, en vez de salir a cenar todos los días, salgo una vez el fin de semana. Vale, llega un momento que en vez de salir todos los fines de semana, entonces sales 2 fines de semana al mes. Y luego un fin de semana al mes. Y luego no sales nunca. Y luego en vez de comprar aguacates, compras las bolsitas estas que están en oferta, que si no te las comes en el día, caducan y a tomar por culo. Y llega un momento que dices tú, ya no puedo recortar más. Ya no puedo recortar más gastos. Ya no puedo ahorrar más porque me lo están poniendo todo más caro. Y sigo cobrando lo mismo. Y entonces te das cuenta que estás acorralado en una esquina y dices, joder, si me hubiera dado la cuenta antes que la única solución para esto realmente es, evidentemente, intentar recortar gastos absurdos e inútiles, pero la realidad es que si yo no gano más dinero, voy al desastre. Voy al desastre. Porque los bancos me suben las comisiones. O sea, estamos hablando que ahora en septiembre a los pensionistas le van a subir, en España, en la mayoría de bancos les van a subir las comisiones que les cobran los bancos. ¿Qué problema hay? Es que si eres pensionista estás fastidiado porque tu capacidad de aumentar y ganar más dinero está muy disminuida. Estás a merced del gobierno, estás a merced de los bancos, estás a merced de otras personas. Y como no le vayas a cortar el césped al vecino y que te paga 20 eurillos, pues estamos complicados. Entonces, creo que visibilizar esto es importante y que si, por ejemplo, todavía no estás jubilado y tienes la posibilidad de buscar otra forma de hacer las cosas e intentar, pues, aumentar el dinero que entra en tu casa de alguna forma, pues que lo hagas. Que no esperes a que pongan más barata la gasolina. Yo no cuento con ello. El otro día, pues, un familiar me dijo que iban a poner la gasolina a 3 euros el litro. Y digo yo, hostia, tío, no puede ser. Pero en el fondo me lo creí. Y digo yo, bueno, pues tendré que ver qué hago para poder echarle gasolina al coche, ¿no? Porque al final yo creo que estábamos esperando muchas veces que se pongan las cosas bien. Y podemos esperar aquí sentados, pero tenemos que ver qué podemos hacer nosotros con las habilidades, con el conocimiento, con las técnicas y con los recursos que tenemos hoy aquí. Entonces es algo muy complicado y yo hablo sumamente desde la comodidad de mi casa. Mira, estoy aquí ahora en Sevilla con el aire acondicionado y yo al final tengo la tranquilidad de que si las cosas van muy mal, me pongo a comer garbanzos que cuestan 60 céntimos, tienen proteína y buenos nutrientes y me los como y punto. Pero hay gente que estamos hablando que tiene que pagarse la insulina. Hay gente que no nos damos cuenta que tiene que pagarse los medicamentos y que su falta de adherencia con los medicamentos hay veces que es la falta de dinero y esto es un poco fuerte.